Somos el equipo número 4 y vamos a hablarles sobre la práctica número 1, que es bloqueadores neuromusculares. Bueno, está bien. Cada uno de los que vaya a hablar, díganos por favor su nombre. Su Hailey. Voy a iniciar yo, su Hailey. Bien. La que sigue, por favor. Bueno, entre nuestros objetivos pusimos determinar el efecto que induce un bloqueador neuromuscular no despolarizante como la de tubocurarina sobre la fuerza de contracción en una preparación hemidiafragma de nervio frénico de rata, a través del simulador virtual Twitch 2.2.1. El siguiente es determinar el efecto que induce un bloqueador neuromuscular despolarizante como el suxametonio sobre la fuerza de contracción en una preparación hemidiafragma de nervio frénico de rata a través del simulador. Y por último, determinar el efecto que induce la neostigmina en presencia de la de tubocurarina o con suxametonio sobre la fuerza de contracción en una preparación de hemidiafragma de nervio frénico de rata a través de la concentración inhibitoria 50. A ver, una pregunta. En el caso de los objetivos que presentan, dice sobre la fuerza de contracción en una preparación hemidiafragma. ¿Quién desarrolla la fuerza de contracción? El músculo. El músculo esquelético. ¿Cómo se llama? Estriado, músculo esquelético estriado. ¿Cómo se llama el músculo? Diafragma. Diafragma. Entonces, deben ser más específicos. Debe de decir sobre la fuerza de contracción del diafragma, ¿sí? Del diafragma de rata. Y bueno, ya lo del simulador es lo de menos. Porque ahí en una preparación de mi diafragma, pero no precisa. Bueno. Okay. Y en el tercer objetivo, así es, el objetivo es estudiar la acción o el efecto de la neostigmina. No, sería el efecto de los fármacos bloqueadores neuromusculares. Sí, en presencia de la neostigmina, o bueno, de manera más farmacológica sería estudiar la interacción, ¿sí? La interacción de la neostigmina con la D-tubocurarina y con el suxametonio sobre la fuerza de contracción. Entonces, para que lo revisen. ¿Algo más? ¿Alguno de los profesores? Bueno, sin nada más, ¿por qué iniciaron con los objetivos? Sí, la misma. ¿Qué pasó con la introducción? ¿Se la comieron o cómo? No, es la que sigue. Ya. O sea que ustedes inician al revés. Que primero Sí, se supone que es la introducción, pero bueno, sí traen introducción entonces. Sí. Ok. Bueno, adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la unión neuromuscular. Como pues sabemos, está formada por una terminación nerviosa distal, la hendidura sináptica y la placa terminal muscular. Para que el músculo entre en actividad contráctil, lo primero que se debe generar es un potencial de acción en una neurona motora y una sinapsis con la fibra muscular. Y esta sinapsis entra, entre la fibra muscular y la terminación de la acción, se le llama pues unión neuromuscular. El mecanismo de transmisión neuromuscular se da como de la siguiente forma. Primero es el potencial de acción de una motoneurona que alcanza las ramificaciones axónicas. La llegada del potencial de acción abre los canales de calcio dependientes de voltaje y estos canales, este sodio entra al interior del axón y se produce la liberación de acetilcolina por exocitosis. Esta liberación
estará en función de la concentración de calcio extracelular y de la disponibilidad del neurotransmisor. Después hay una unión de transmisor a los receptores de la fibra muscular. Esta unión acetilcolina receptor produce un cambio conformacional que permite el flujo de iones de sodio y potasio. A ver, ¿cómo se llama el receptor? Ay, sí. Es Recuerden que la materia es farmacología. Entonces no pueden decir, se une al receptor. Bueno, ¿a cuál receptor? Ahí lo tienen en la diapositiva. Receptores nicotínicos. Pues ahí lo dice, como dice la doctora. El receptor es el receptor nicotínico. Bueno, continúa. Ok. Bueno, después de que se une ese receptor de nicotina, hace el cambio conformacional y entra sodio y potasio a favor de sus gradientes electroquímicos. A ver, ¿entra sodio y potasio? Sí. No, entra sodio y sale potasio. Sí, eso sí. Entra sodio y sale potasio. Adelante. Bueno, se abren otros canales para sodio, lo que permite su entrada masiva transmitiendo la despolarización por el sarcolema. A ver, Después, ¿qué clase de canales de sodio? Dependientes de voltaje. Sí, tienen que decirlo completo porque el ionóforo de nicotina también es un canal de sodio. Bueno, continúa. La acetilcolina va a ser degradada por la enzima acetilcolinerasa. ¿Otra vez? ¿Cómo? Acetilcolinesterasa para dar colina y acetato. La colina es recaptada por el botón presináptico. A ver, ¿quién tiene el control de la diapositiva? Para que trate de ir señalando lo que dice su compañera, porque pues la escuchamos hablar y uno tiene que andar buscando en toda la diapositiva. Bueno, continúe. Pero bueno, usa el apuntador láser. David. De hecho, creo que todos pueden utilizar el control, ¿no? No sé. No, nada más quien comparte la pantalla. Sugerir, igual puedes pedir el control en... eso sí. Arribita dice View Control remoto. Ajá, y dice Remote Control. Y ahí le das para que a David te dé chance de que tú puedas estar manejando su... Sí, de hecho, todos pueden controlar la pantalla de acceso permitido a todos. Ay. Pero como tal señalar no me aparece la opción. O sea, puedo mover la presentación, pero no puedo... Es que es abajo en el lado izquierdo de la pantalla en donde te tiene que aparecer el puntero. No me aparece. Te digo, nada más puedo mover la presentación, pero no me aparece como la opción del ¿Tú eres la que está moviendo, el mouse? No. A ver, ahí sí. Ajá. Ahí, pues sí, entonces sí se ve. Señalar. Ok. Ay, ¿en dónde me quedé? Bueno, creo, bueno, mejor. Estábamos en que se activan los canales de sodio dependientes de voltaje. No, estaba en la acetilcolinesterasa que... Ajá, que la acetilcolina va a degradar, se va a degradar por la acetilcolinesterasa. Y bueno, después la onda de despolarización se va a extender por todo el sarcolema y permite la liberación. Onda de despolarización, otra vez. Ustedes van a ser profesionales, tienen que decir el nombre apropiado. ¿Cómo se llama la onda de despolarización? Potencial de acción. Potencial de acción, sí.
Bueno, el potencial de acción se extiende por el sarcolema y lo que va a permitir la liberación de los iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y por último, los iones de calcio inducen la contracción muscular, haciendo que las fibras de actina se deslicen sobre la miosina. Y entonces lo que va a hacer es, pues va a ser la contracción. Ok. Después, bueno, vamos a hablar sobre la neostigmina. La neostigmina actúa sobre las células de los ganglios autónomos y neuronas del sistema nervioso central. Es un Nada colinérgico. más. Nada más actúa ahí. No, también actúa, no, sí. Los ganglios autónomos, neuronas del sistema nervioso central y... Estrictamente esos sitios que mencionas no nos importan. Bueno, pues entonces... Es bueno que lo sepas, sí, qué bueno. Pero, ¿qué es lo importante para nosotros? Que se acerque al receptor nicotínico. La neostigmina, el receptor nicotínico. Ah. Mire. Según yo, profe, ¿puedo participar? Todos Sí, pueden adelante. participar. Ah, ok. Según yo, la neostigmina, lo principal que va a hacer es inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Sí. En este caso, ¿cuál es el sitio donde nos importa? Suheili mencionó varios sitios, pero le falta el que más importante para nosotros ahorita en la práctica. Es el nicotínico. ¿La hendidura sináptica? No. Hay hendiduras sinápticas en donde haya sinapsis. Todo ¿Qué sinapsis refiere están a los- estudiando? Química. A ver, regresa por favor a la diapositiva anterior. A ver, ahí, a ver, ¿la neostigmina a quién inhibe? A la acetilcolinesterasa. acetilcolina. En esta placa neuromuscular que nos acabas de presentar, ¿hay acetilcolinesterasa? Sí. Ujú. Bueno, y ustedes tienen una preparación que es una preparación in vitro, en donde prácticamente de manera exclusiva tienen la unión del nervio frénico con el músculo esquelético diafragma. Entonces, si ustedes ponen ahí la neostigmina, ¿en qué sitio va a inhibir la neostigmina? ¿Sería en la unión postsináptica? Pues bueno, en esa unión, en la unión neuromuscular, ¿a quién va a inhibir en la unión neuromuscular la neostigmina? No, la acetilcolinesterasa. A la acetilcolinesterasa, ¿sí? Entonces es puntual el asunto porque ustedes están trabajando con una preparación neuromuscular, con una preparación nervio-músculo-esquelético. Entonces, pues sí que, bueno, que la neostigmina inhiba a la acetilcolinesterasa en los ganglios y en el sistema nervioso central, pero eso para fines de la práctica, para fines del seminario que estamos desarrollando, pues lo importante es que digan que va a llegar aquí a esta placa neuromuscular y aquí va a inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Sí. Bueno, adelante, Suheili. Y eso iba a decir, que actúa como un inhibidor competitivo, sí, con la acetilcolinesterasa mediante un mecanismo de unión similar a la acetilcolina, que es lo más importante de esto, como usted mencionó, profesor. Bueno, conforme a su estructura, pues es un nitrógeno cuaternario, más polar que la fisostigmina, capaz de atravesar el sistema nervioso central, además de ser un compuesto sintético. A ver, ¿qué significa atravesar el sistema nervioso central? Es que es permeable.
y lo atraviesa todo el sistema nervioso central. Sí, ¿no? Ojo, vean lo que están, entiendan lo que están Redacción. diciendo. Atraviesa el sistema nervioso central, o sea, como una bala. No. Entonces, Es que no sé cómo lo dice. O sea, sí que es permeable y puede, es que no. A ver, la forma más simple de decirlo es, llega al sistema nervioso central. Sí. Pero si quieren decir atraviesa, bueno, pues atraviesa penetra, la barrera. ¿no? Penetra. Atraviesa la barrera hematoencefálica y penetra al sistema nervioso central. ¿Sí? Sí, ¿Sí ven la diferencia? Sí. No, estoy exponiendo. Gracias. Bueno, continúa. Ok. Bueno, podemos ver ahí unos efectos secundarios que provoca esta neostigmina, que es la silorrea, ¿La putrefacción. qué, perdón? Otra vez. A ver, Suheili, antes de que pasemos a los efectos secundarios, nos dijiste el mecanismo de acción de la neostigmina. Es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Bueno, y inhibir a la acetilcolinesterasa, ¿qué consecuencia trae al sistema? Aumenta los niveles de acetilcolina y Va a haber más contracción del músculo. ¿Sí? Entonces, una cosa es el mecanismo de acción y completar con el efecto farmacológico. Al inhibir a la acetilcolinesterasa, se aumentan los niveles de acetilcolina y por eso vamos a ver efectos colinérgicos, ¿sí? Sí, profesora. Entonces, ahora sí, los efectos secundarios. Sí, perdón. Es la cialorrea, la rubefacción, disminución del potencial de acción, náuseas, dolor abdominal y diarrea broncoespasmo. A ver, ¿cómo que disminución del potencial de acción? SPA, ¿qué es? Cuando pongan siglas, acrónimos, tienen que tener muy claro qué significa las letras que ponen, porque pues, puede ser potencial de acción, pero fíjense, yo había leído presión arterial. Yo también. Yo también había leído presión arterial. Porque imagínense, si se inhibe a la acetilcolinesterasa y se aumenta la concentración de acetilcolina, ¿qué le va a pasar al potencial de acción en todo caso? ¿Va a disminuir el potencial de acción? Pregunta. ¿A qué te refieres con que disminuye el potencial de acción? ¿En dónde? No, sí, es presión arterial. Me confundí. Bueno, adelante. Ya, sí se cambió, ¿verdad? Sí. Sigue la misma diapositiva. Estamos en bloqueadores neuromusculares. No, ya cambió la diapositiva. Ya cambió, sí. Bueno. Es que estaba la de neostigmina y ya cambió. Acaba de cambiar. Gracias. Ok, es que tengo lento el internet. Y a lo mejor el mío también está lento y por eso no cambiaba. Ok, ay, perdón. Antes de que continúes, ¿cómo disminuye la presión arterial la neostigmina? Puede contestar también los demás, ¿eh?
O sea, los que no son del equipo, profesora. Sí, los que no son del equipo también pueden contestar. Pues es que no disminuía la presión arterial. O sea, lo único, bueno, lo que había investigado de la neostigmina es que aumentaba de manera indirecta la concentración de acetilcolina al inhibir la neostigmina. Al inhibir a la neostigmina. Perdón, a la acetilcolinesterasa, perdón. Ah. Sí, porque a mí no me queda claro cómo que disminuye la presión arterial. Y si lo pusieron, pues han de saber por qué o cómo lo hace. O PA significa otra cosa. Ajá. Bueno, de hecho, los efectos adversos que pusiste ahí deben de saber por qué se producen. Por eso es importante revisar qué pasa si se inhibe a la acetilcolinesterasa. Y bueno, todos los demás que están escuchando el seminario tienen el derecho y la obligación de participar si tienen alguna pregunta, duda o tienen alguna aportación. Recuerden que se están tomando las participaciones de todos. ¿Vale? Recuerden que ahorita aquí estamos para aclarar las dudas, para eso es el seminario. O sea, si ustedes lo que dicen y a lo mejor no es lo correcto, pues ahorita es el momento de aclarar las dudas. Si en el examen el maestro les pregunta cuál es el efecto adverso de la neostigmina y explique por qué. Ya encontré mi referencia, profesor, y bueno, profesores, y dice que disminuye la presión arterial debido a que hay un aumento del tono vagal. Ándele. Esto si viéramos el efecto en la unión o en la división parasimpática en el corazón, ¿no? Sí. Ok. Ahora hablando de los bloqueadores neuromusculares, pues son sustancias inicialmente naturales, pero posteriormente se desarrollaron sintéticos, que son pues los usados actualmente. Y estas sustancias son capaces de producir parálisis muscular, actuando en la unión neuromuscular, donde pues bloquean la transmisión del impulso nervioso y por lo tanto pues la contracción muscular. Estos se pueden clasificar en dos, que son los despolarizantes o no competitivos y los no despolarizantes o competitivos. Ahí, no le puedo cambiar. Los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, pues se asemejan un poco con estereoquímicamente a la acetilcolina y actúan imitando la acción despolarizante normal de la acetilcolina. Son agonistas de larga duración, bueno, más que la acetilcolina, que se une a los receptores nicotínicos, colinérgicos, postsinápticos de la placa motora. Estos no son metabolizados en la unión neuromuscular por la acetilcolinesterasa, por lo que va a haber una despolarización prolongada hasta que la terminación motora sea repolarizada, lo que se va a reflejar como una contracción muscular. En la actualidad, el que más se ocupa y el único que se ocupa es la succinilcolina, que es perteneciente a este grupo. De hecho, bueno, esa vamos a hablar ahorita, la succinilcolina. Está compuesta, por dos moléculas de acetilcolina, unida por grupos acetato de metilo. Por ello, al igual que el ligando natural de acetilcolina, la succinilcolina estimula los receptores colinérgicos en la unión neuromuscular y los sitios
autónomos muscarínicos, abriendo por ello el canal iónico del receptor de acetilcolina. En la actualidad, Espérame. Sitios autónomos muscarínicos. Dame un ejemplo. Está el... Sí, así tienes la información. métodos. Ajá. La succinilcolina. Sí. A ver, la succinilcolina, ¿qué clase de fármaco es? Bloqueador despolarizante. Sí. Quiere decir que ¿en qué clase de receptor está ejerciendo sus acciones? Nicotínicos. Los nicotínicos musculares. Y luego entonces, ¿a qué horas aparecen los receptores muscarínicos? Sí, tienes razón. Miren, tienen que tener mucho cuidado de dónde obtienen la información. Se los dijo la doctora Norma al inicio del curso. La red está llena de basura, literalmente, de información totalmente falsa. Entonces, pues, bueno, y eso incluyendo la información que les pueden dar sus compañeros de los semestres anteriores. Entonces tengan cuidado con lo que revisan y analícenlo bien antes de tomarlo como real. Pues si estamos viendo que la succinilcolina solo reconoce a los receptores nicotínicos, ¿por qué hablar de los sitios autónomos muscarínicos? O sea, nada que ver. Adelante. Sí, era el receptor nicotínico. Bueno, y ya, pues induce es un inductor de parálisis neuromuscular de corta duración. Reduce las contracciones musculares y produce un bloqueo ganglionar a dosis altas. Bueno, luego siguen los bloqueadores no despolarizantes. En este caso van a actuar... A ver, miren, yo difícilmente les reconozco la voz. Según yo, sí, todo perdón. ¿Ha estado hablando su Hailey o ya habló algo? No, ya soy Grecia. Me olvidó. ¿A partir de este momento? Sí, a partir de este momento. Bueno, adelante. Ok. Así como le estamos mencionando, los bloqueadores no despolarizantes van a actuar sobre la placa motora, van a competir con la acción de la acetilcolina y estos van bueno, compiten con la acetilcolina y después, van a competir por los sitios de unión neuromuscular que van a estar ubicados tanto en las subunidades alfa de los receptores nicotínicos, pero también se van a encontrar en el perdón. Me voy a silenciar tantito porque mi perro. Ya tiene hambre. Dale de comer. Es que está pasando el de los fierros viejos. ¿Y los imita? Luego así me hacen mis gallinas. Ponen el huevo y empiezan a cacarear todas. Pues sí. Bueno, hace rato se oía ahí en el fondo un gallo cantando. Condenados animales. Creo que ya. Bueno, el punto de esto de los bloqueadores es que van a competir con la acetilcolina.
Y bueno, en este caso tenemos de 3 tipos, que bueno, serían las benzilisoquinolinas, que vamos a encontrar la tubocurarina, la D-tubocurarina, que es la que utilizamos en esta práctica, también bloqueadores esteroideos y los clorofumaratos. ¿Me pueden dar a la siguiente? Toma tú el control remoto. Es que sí, no me deja por alguna razón. Bueno. Lo traté, pero no. Ok. Luego la D-tubocurarina, en este caso es un alcaloide natural. Es, como ya dije, un bloqueador neuromuscular no despolarizante. En este caso también puede bloquear a los ganglios. Tiene, se puede administrar por vía oral pero son poco absorbidos, por lo cual no se usan en este caso. Sería más por vía intravenosa, muscular. Su mecanismo de acción, bueno, este va a tener afinidad por los receptores nicotínicos, los va a ocupar, por así decirlo, y no va a inducir cambios conformacionales. Va a impedir la actividad de la acetilcolina en los receptores nicotínicos y así no se van a unir a los sitios ortostáticos. ¿Sitios qué, perdón? ¿Mande? ¿Cómo se llaman los sitios? Los receptores, nicotínicos. ¿A qué sitios se van a unir, dijiste? Ortostéricos. Ah, ortostéricos, sí. Es que dijiste ortostáticos, es otra cosa. Ah, ok. Perdón. Entonces, sitios ortostéricos en las unidades alfa. Y esto va a producir que se reduzca la probabilidad de producción de un potencial en la placa. Y siguiente. Ahora sigue el fundamento. En este caso utilizamos una preparación de mi diafragma de nervio frénico de rata porque, como sabemos, el diafragma es un músculo de tipo estriado. A ver, yo una licuadora o algo así. Es mi ventilador. Ah. Mi computadora. Bueno, a ver. Entonces habla más fuerte que el ventilador. Ok. Este músculo tiene una alta presencia de receptores nicotínicos y fibras musculares cuya estimulación va a generar contracciones de corta duración, además de que el músculo esquelético es susceptible a ser blanco de los efectos de los bloqueadores neuromusculares. Se utilizó la solución de Krebs porque, como sabemos, va a mantener la presión osmótica del tejido y va a permitir la conservación de este músculo. Más importante que la presión osmótica. Sí es importante la presión osmótica, pero también, ¿qué es importante aparte de la presión osmótica como tal? Condiciones fisiológicas. ¿Y qué significa eso? O sea, es como si tuviéramos como tal, el nervio tenerlo como si estuviera en el organismo como si estuviera en el organismo tal cual. Miren, mantener la presión osmótica significa que el número de partículas osmóticamente activas en el exterior y en el interior deben ser las mismas. Pero esto de la solución Krebs va más allá de la presión osmótica. Si revisan la composición de la solución Krebs, tiene cloruro. Y entonces la solución Krebs tiene cierta cantidad de cloruro de sodio. Si se tratara solamente de mantener la presión osmótica, el cloruro de sodio se podría sustituir, por ejemplo, con sulfato de sodio, ¿sí? Pero
no es la idea solamente mantener la presión osmótica. Podemos quitar el cloruro o podemos quitar el sodio y sustituirlo, quitar el potasio y sustituirlo por otros iones de la misma carga y mantener la presión osmótica. No, pues no. No, pero creo que no se podrían sustituir los iones. Ah, bueno, ¿por qué tenemos que mantener esos iones ahí? ¿Para qué? Para dar el efecto de contracción. Fíjense, es una preparación nervio-músculo. ¿Cuál es una de las características fisiológicas más relevantes, tanto de la neurona como del músculo? ¿El potencial de membrana? Bueno, sí, sin duda el potencial de membrana e incluso más allá del potencial de membrana. Sí, el potencial de membrana, sin duda. Bueno, ya eso es un gran avance. Pero incluso más importante, para que pueda funcionar la neurona y el músculo, ¿qué fenómeno eléctrico se tiene que presentar? ¿El potencial de acción? El potencial de acción, sí. Y para que haya potencial de membrana, potencial de acción, es necesario que la preparación esté en un medio que cuente con todos los iones para que se puedan mantener esas propiedades eléctricas de esos dos tejidos. ¿Sí? Entonces, la solución Krebs va más allá de mantener la presión osmótica. Sí, es importante. Entonces, la función de la solución Krebs es mantener la presión osmótica, pero también muy importante mantener las concentraciones iónicas adecuadas para que se mantengan los gradientes electroquímicos necesarios para mantener el potencial de membrana y poder desencadenar también potenciales de acción. Porque si no hay potenciales de acción, pues no podemos ver la actividad del músculo esquelético. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, luego utilizamos de tubocurarina a concentraciones crecientes. A ver, pregunta, ¿esto forma parte del fundamento? Sí. Bueno, mi respuesta es no. Esto ya vi que tienen la tendencia últimamente, y no sé dónde lo sacaron, a poner las características de los fármacos, a dar farmacocinética, farmacodinamia de los fármacos, pero esto no forma parte del fundamento. No. El fundamento es lo de la diapositiva anterior, pero explicado con mayor amplitud o con más conceptos. Esto, olvídenlo, esto no es el fundamento, los fármacos no es el fundamento. Es decir, el fundamento de la práctica es el siguiente. Vamos a suponer que están en un laboratorio de veras y entonces su profesor, su director de tesis les dice, tenemos que probar estos bloqueadores neuromusculares. Ese es el problema que se les da. Tienen que probar, demostrar las acciones de estos bloqueadores neuromusculares. Y entonces, ustedes tienen que definir qué preparación van a utilizar para poder demostrar el efecto de estos compuestos. Entonces, como son bloqueadores neuromusculares,
primero, ¿qué necesitan? Pues una preparación donde haya nervio conectado con un músculo. Requieren de una preparación neuromuscular. Luego, ¿qué es lo que van a medir? Pues van a medir la fuerza de contracción del músculo. Luego, ¿cómo van a hacer que el músculo se contraiga? Entonces, todo eso es el fundamento. Pero que van a usar la media docena más de fármacos, pero esos no forman parte del fundamento. ¿Sí? Bueno, a ver, La que siguiente era lo de la estimulación, eso sí, ¿cómo están? Sí, bueno, lo de la estimulación directa, pues nada más nos dicen cuál es la razón. Ajá, lo de la estimulación directa en este. ¿Okay? Sí. Bueno, es para inducir directamente la despolarización de los canales de sodio dependientes de voltaje en el músculo y así provocar la contracción. Ajá, ¿y eso qué nos va a enseñar? Pues de que con base en eso, al haber administrado el fármaco, sea despolarizante o no despolarizante, vamos a ver cómo actúa en la fuerza de contracción. En el porcentaje de respuesta. A ver, ¿queda claro para todos? ¿Cuál fue el propósito de estimular directamente al músculo esquelético y en las circunstancias en que lo hicieron? ¿No sería para evidenciar en qué fase se encuentra? Si en la fase 1 o en la fase 2. No estrictamente. ¿Alguien más? Pues es que también con esto vamos a evidenciar que cuando ya no es capaz de generar pues electrotonos, a partir de la activación de los receptores nicotínicos, pues al estimularlo, bueno, obviamente esto fue porque utilizamos estos fármacos, entonces al estimularlo ya vamos a provocar que se vuelva a dar la respuesta. Profe, según yo es porque al momento de administrar los fármacos se van a desensibilizar los receptores y ya no podría haber como una respuesta. ¿Con la detubocurarina va a pasar eso? No, con el otro. Bueno, vamos a suponer. Bueno, para que quede claro, usan la detubocurarina. Hacen la curva concentración-respuesta. De hecho, ya la hicieron, la curva concentración-respuesta a la detubocurarina. ¿Y cuál fue el resultado, el efecto? Una mayor contracción del músculo. Una mayor contracción. ¿Una mayor? Disminuye la contracción. Una relajación del músculo. Sí. Es decir, en la medida en que fueron aumentando la concentración de detubocurarina, se observó que el músculo esquelético se contraía cada vez menos, hasta que con la concentración más alta, la contracción llegó a ser 0. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que tengan en mente cómo es que se está induciendo la contracción del músculo. ¿Qué hacían para que se contrajera el músculo? Y qué bueno que tenemos aquí el esquema. Al inicio estimulábamos al nervio para que contrajera el músculo. Sí. Y cuando el músculo dejó de contraerse por acción de la estimulación del nervio, comenzamos a estimular al músculo. Ajá, y ahí es donde entra la pregunta, ¿por qué? Pues eso sería para ver si el músculo todavía responde a un estímulo directo, para evidenciar que los canales nicotínicos musculares sí están bloqueados por la detubocurarina. En esencia sí, así es. Porque si ustedes estimulan el nervio frénico, así como está en su esquema, lo estimulan y se contrae, quiere decir que la placa neuromuscular está funcionando bien. Y también el músculo. Luego, ponen el bloqueador neuromuscular
y siguen estimulando y de pronto observan que el músculo esquelético ya no se contrae. Y entonces no se contrae, ¿por qué razón? El nervio está fallando, la placa neuromuscular está fallando, o es el músculo esquelético el que ya, vamos a suponer, la hipótesis es, el músculo esquelético ya no responde, el músculo esquelético se deterioró, se murió el músculo esquelético y por eso es que ya no veo las contracciones. Cuando puse la D-tubocurarina. Entonces, ¿cómo puedo saber si el músculo dejó de contraerse porque bloqueamos la placa neuromuscular o porque simplemente ya se deterioró la preparación? Para descartar esta posibilidad es que los electrodos se le ponen directamente al músculo, se estimula y vemos que se contrae. O sea que el problema de que ya no responda no es porque el músculo esquelético dejó de funcionar. Lo que dejó de funcionar fue la placa neuromuscular por la adición del bloqueador neuromuscular, cualquiera que sea. ¿Se entiende el planteamiento? Por eso es que hicieron la estimulación directa del músculo después de la curva concentración-respuesta de los bloqueadores, sobre todo cuando ya pusieron las concentraciones más altas y el músculo ya no se contraía, como lo vamos a ver en los resultados. ¿Queda claro para todos? Bueno, asumamos que sí. Adelante. Que calla otorga. O mis compañeros si quieren hacer alguna observación. No. Bueno. Adelante. No, profe. Continúen. Profe, yo tenía, bueno, algo que iba a decir. Sí, venga. El fundamento era del por qué se había ocupado ese órgano como tal. Ah, también, a ver, venga. Y yo lo que había encontrado era que en mi diafragma de rata iba a tener una alta presencia de receptores nicotínicos. Sí. Y estos iban a tener, estos iban a estar más expuestos a la superficie, o sea, como a la membrana. Y a diferencia de porque otros órganos. es un músculo plano. Ajá. Y, por ejemplo, algo que vemos ahí en el diagrama de hasta abajo, es que se iba a administrar el fármaco en la solución, no directamente al ¿cómo se llama? Al órgano. No, pues, entonces esto nos iba a poner como evidencia la alta presencia de receptores que tenía el músculo y su alta absorción. Bueno, miren, algo que ahora me doy cuenta debido a al comentario, digamos, me doy cuenta que no les dije cuando les hablé de los bloqueadores neuromusculares, es que para fortuna nuestra, el diafragma y los músculos intercostales, que son los responsables de la ventilación respiratoria, son los músculos esqueléticos menos sensibles al bloqueo neuromuscular. Es decir, que cuando se da una dosis de tubocurarina, va a bloquear preferentemente a músculos más pequeños que se mueven con mayor frecuencia, como los músculos esqueléticos de los dedos, de los ojos. Y conforme se va aumentando la dosis del bloqueador, la musculatura esquelética que se bloquea hasta el último es el diafragma. Quiere decir que el diafragma aguanta bastante las dosis de D-tubocurarina, no es tan fácil de detenerlo. ¿Y por qué aguanta mucho las dosis de D-tubocurarina o por qué se bloquea al final? Es precisamente porque tiene una alta densidad de receptores nicotínicos y eso se aprovecha para poner en evidencia en una práctica in vitro el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Bueno, entonces, ¿qué?
Sí, ¿Y a qué se debe que ese órgano en especial tenga una alta densidad de receptores? se llama evolución adaptativa. Imagínense si fueran muy, muy sensibles, ¿qué pasaría? Que fuera al revés, que fuera el músculo esquelético más sensible. Pues dejaríamos de respirar casi por cualquier cosa. Sí, lo ¿no? más seguro es Sí. que los humanos no hubiéramos sobrevivido. ¿Quién preguntó? ¿Que por qué? Nancy. Ah, perdón, sí, ¿Quién gracias. preguntó? No escuché bien y pensé que decía que él preguntó. Bueno, ¿sí queda claro? A ver. Adelante, entonces. Bueno, ya por último, porque realizamos lavados, esto era para retirar el fármaco y lo habíamos administrado y poder recuperar la actividad basal del músculo. Esto ya, ¿no? Es que Pero antes de que pases. A ver, Adelante. tantito nada más. Sí. La información de los fármacos es parte de la introducción, no del fundamento. Adelante, Norma. Sí, es lo que les iba a preguntar. ¿Les quedó claro? Es la primera práctica, el primer seminario y bueno, para que a todos vean para los siguientes seminarios, ¿les quedó claro lo que debe de llevar el fundamento de las prácticas? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces sí, adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Soy Mayra. Bueno, en cuanto a los resultados, en la figura, bueno, en esta figura, que es la figura 1, se observa que al ir aumentando las concentraciones tanto de tubocurarina como de suxametonio, el porcentaje de respuesta con respecto... A ver, como dijera el descuartizador, vamos por partes. Primero platícanos de un experimento y luego del otro, porque aquí, así como lo dices, pues aquí vemos las dos curvas. Sí, sí vemos las dos, pero descríbenos una por una. ¿Cuál es cuál? La azul es tal, la Bueno, roja es tal otra. en este caso, la curva azul, como dice acá, corresponde a la de tubocurarina, mientras que, bueno, en la cual se fueron aumentando concentraciones crecientes de el fármaco. Lo mismo se hizo con la curva roja, la cual corresponde al suxametonio, donde se observó la disminución en el porcentaje de respuesta. Es la fuerza de contracción, la cual en este caso la expresamos como porcentaje de respuesta, como una disminución en el porcentaje de respuesta. Bueno, en el eje de las X se manejó la concentración como en logaritmo, donde el abreviatura, perdón, BMN corresponde al bloqueador neuromuscular. Y en este caso se calculó la concentración inhibitoria 50 para ambos casos, la cual se obtuvo mediante interpolación. Bueno, ahora sí, aquí como podemos observar en esta gráfica, nos damos cuenta que al ir aumentando las concentraciones tanto de tubocurarina, que es la gráfica azul, la gráfica azul, la línea azul, perdón, como de suxametonio, que es la línea roja, el porcentaje de respuesta con respecto a la fuerza de contracción del músculo esquelético, en este caso del diafragma, va disminuyendo, siendo más notoria esta disminución con la de tubocurarina, donde la concentración inhibitoria 50 en este caso va a ser menor con respecto a la del suxametonio,
como podemos observar aquí, la concentración inhibitoria 50 de la D-tuboclarina es de 2.35 por 10 a la menos 7 molar, y en el caso del suxametonio es de 6.71 por 10 a la menos 6 molar. Bueno, ahora, este resultado obtenido puede explicarse mediante el mecanismo de acción que presenta cada fármaco, como ya se mencionó en la introducción, ya que la D-tuboclarina, al tratarse de un fármaco que es no despolarizante o también llamado competitivo, su efecto sobre el porcentaje de respuesta va a estar determinado de manera directa por la concentración del mismo, ya que este va a actuar compitiendo con la acetilcolina por los sitios de unión ubicados, como ya se mencionó, en las subunidades alfa de los receptores nicotínicos colinérgicos, por lo que al ir aumentando la concentración y por lo tanto el número de moléculas de la D-tuboclarina, se va a presentar una menor unión de la acetilcolina por estos receptores, lo que se va a reflejar como una disminución en la fuerza de contracción del músculo, ya que se van a ir activando un menor número de fibras musculares, hasta que, como podemos observar aquí, al llegar a una concentración de 1 por 10 a la menos 5 molar, se han inactivado todos los receptores nicotínicos y por ende en este punto el músculo se va a encontrar pues completamente relajado y por lo tanto la fuerza de contracción será de 0. Ahora, si nos vamos a la otra gráfica, a la otra curva, que es la roja, en el caso del suxametonio, el efecto es un tanto diferente, ya que al tratarse de un fármaco despolarizante, como también se había comentado, su mecanismo de acción va a ser, pues, por decirlo de alguna forma, similar al producido por la acetilcolina, gracias al parecido estructural que éste presenta con la misma, en donde este fármaco va a producir un, por llamar así, un estado de despolarización permanente en la placa motora, en donde aquí la característica es que el suxametonio, al no ser hidrolizado por la enzima acetilcolinesterasa, permite que se presente una despolarización prolongada, en donde el resultado se va a reflejar como una disminución en la fuerza de contracción de las fuerzas musculares. Sin embargo, aquí si vemos los primeros tres puntos, podemos darnos cuenta que esta disminución no se da de manera abrupta como en el caso anterior, ya que, como se mencionó, produce inicialmente los mismos efectos que la acetilcolina, donde inicialmente se pueden generar contracciones en el músculo esquelético que se llaman o se conocen como fasciculaciones, pero pues pese a esto, después de algunos minutos y de ir aumentando su concentración, existirá una mayor unión de moléculas de suxametonio a los receptores nicotínicos y por lo tanto ahora solo se va a reflejar los efectos de despolarización permanente hasta llegar a un valor, como en el caso anterior, en la fuerza de contracción de 0, a una concentración esto se da a una concentración de 5 por 10 a la menos 5 molar. Y bueno, aquí encontré algo que es que adicionalmente el suxametonio va a presentar una duración de efecto una forma pues rápida, por así decirlo, por una enzima que se denomina butirilcolinesterasa, en donde solo de todo el fármaco que se administró, solo un 10% de este va a llegar a la unión neuromuscular, por lo que para poder apreciar un decremento significativo en la fuerza de contracción en el músculo va a ser necesario administrar al suxametonio en concentraciones más altas si lo comparamos con el caso de la anterior de la D-tuboclarina. Mayra.
En este caso, en este experimento, ¿está presente la butirilcolinesterasa? No, en este no. Bueno, nada más que quede claro, porque Sí. la butirilcolinesterasa es una enzima plasmática, ¿sí? Entonces, este último planteamiento que dices que el succedanetonio le va a hidrolizar la butirilcolinesterasa es válido cuando se administra in vivo en un organismo completo. Aquí, como estamos in vitro, este planteamiento de que lo va a hidrolizar la butirilcolinesterasa no opera, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué más vas a decirnos? Pues, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Espérame. A ver, regresa, por favor. ¿Cuántas veces se requirió de más concentración con succedanetonio para producir el mismo efecto que la D-tubocurarina? 5 veces. ¿Están seguros? No, 7, perdón. ¿Están seguros? Vean los exponentes. Miren, aquí tienen los valores de CI50, de D-tubocurarina y de succedanetonio. ¿Cuál concentración inhibidora es más alta? ¿La del succedanetonio o la de D-tubocurarina? El succedanetonio es concentración. En este caso. Sí, en este caso. Succedanetonio. Ajá, bien. Entonces, ¿cuántas veces se requirió de más succedanetonio que de D-tubocurarina para obtener el mismo efecto, inhibición al 50%? A ver, la calculadora más rápida del oeste, que haga el cociente. Si dividen 6.71 por 10 a la menos 6 entre 2.35 por 10 a la menos 7, ¿cuánto da? 28.55 veces. Ajá, entonces se requirieron 28.55 veces mayor concentración del succedanetonio que de D-tubocurarina para producir el mismo nivel de efecto. ¿Sí? ¿Quién es más potente? D-tubocurarina. Bueno, y eso dice en los libros. Yes. Bien, ahora sí, si no tienen dudas, seguimos. Y bueno, en este caso nada más se pusieron los registros de cómo es que se obtuvieron los datos. En el primero, en el de arriba, es el de la D-tubocurarina. Se ve que prácticamente al administrar la dosis de 5 por 10 a la menos 7, se ve una disminución de manera abrupta en el porcentaje de respuesta, mientras que en el succedanetonio pues no pasa así, es a concentraciones más altas. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Yo les voy a presentar la figura 2, en la cual se observa primeramente de color. Mi nombre es David. Ahora. Ok. En azul se observa la D-tubocurarina y en verde se va a observar la neostigmina con la adición de la D-tubocurarina. En este caso, en la figura 2, se observa el efecto que presenta la D-tubocurarina sola y también en presencia de la neostigmina sobre el porcentaje de respuesta en la fuerza de concentración del músculo esquelético. ¿Fuerza de qué, perdón? Fuerza de contracción del músculo esquelético en el diafragma del nervio frenético de la rata, profesor. ¿El nervio qué? ¿Del nervio qué? Frénico. Tengo una pequeña dislexia con nervios, no se preocupe. Entonces, no, sí, ¿tú tienes nervios?
Sí, son bastantes. Si me permite, Tranquilo, es ansiedad. voy a intentar terminar de explicarlo y ya después me pueden interrumpir varias veces. Es que sí, estoy bastante nervioso. No te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa, profe. Es ansiedad, como habíamos visto. Tranquilo, muchacho. Sí, pero tratar de dominarla. De controlarla, sobre todo en este caso, porque la idea es que ustedes se superen, que manejen las cosas bien, y no es otra la razón de luego interpelar, pero tranquilo, adelante. No, ya me puse más nervioso, profe. ¿Cómo pues? A ver, voy a intentarlo explicar una vez más. En la figura 2 podemos observar... no es cierto. ¿Qué más? Y posteriormente es que vamos a ver la contracción del músculo a una dosis fija del neostigmina y posteriormente vamos a ir administrando concentraciones crecientes de la D-tubocurarina, donde este porcentaje de respuesta va a disminuir a menores concentraciones cuando la D-tubocurarina se administra solamente constatándose con valores de la concentración inhibitoria 50, en este caso, para cada caso. Tenemos que ver el efecto inicial que presenta la neostigmina, que es la de potencializar la acción de la acetilcolina, ya que ésta se va a encargar de inhibir la acción de la acetilcolinesterasa mediante la carbamilación, permitiendo de esta forma que la acetilcolina permanezca mucho más tiempo unida a las subunidades alfa de los receptores nicotínicos y a su vez que se presenta una mayor concentración de las moléculas disponibles para unirse a estos receptores, lo que se puede traducir como en un aumento en la fuerza de contracción del músculo esquelético, como lo estamos viendo. Y pues también se puede reflejar en el porcentaje de respuesta, al cual es mayor que el estado basal, al agregar concentraciones mayores de tubocurarina, que sabemos que este es un fármaco no despolarizante. Y al ser no despolarizante, la fuerza de contracción se va a ver disminuida. Sin embargo, al comparar los datos con los valores de referencia de la D-tubocurarina, en este caso tipo basal, solo podemos darnos cuenta que a concentraciones bajas el efecto no es tan notorio, ya que predomina la unión de las moléculas de acetilcolina a sus receptores por la concentración disponible de esta misma. En este caso, la neostigmina funge como un fármaco antagonista de los efectos de la D-tubocurarina. Hasta que estas concentraciones de esta última son elevadas, se disminuye el efecto de la neostigmina de las moléculas de tubocurarina para que estos pueden competir, o sea, entran en una competencia por los sitios de unión de los receptores nicotínicos, lo cual se refleja como una disminución de la fuerza de contracción de este músculo. ¿Hasta aquí algo va más o menos bien o no sé si fui muy rápido? No, está bien. Bueno, para mí está bien. Sí, está bien. Sus compañeros, no sé, si tienen alguna duda, sus compañeros. Disculpen los nervios, compañeros, pero sí está bastante nervioso. ¿Tienen preguntas para David? ¿No? Bueno, ¿qué sigue, David? Pues podemos ver que también tenemos las concentraciones, como decía profesor, de la D-tubocurarina con 2.35 por 10 a la menos 7 molar. Y cuando se junta la neostigmina con la D-tubocurarina, esta va a ser de 6.56 por 10 a la menos 6. Entonces, si alguien me puede ayudar con su calculadora, por favor, para ver qué tanto se ocupa. De cualquiera del salón, no se preocupen. Está acompañada con la neostigmina, es 27.91, el cociente. Ok, profesor. Nada más sería como ver 28 qué tanto... prácticamente. Ajá. 28, sí. ¿Qué tanto va a ser la proporción? Sí. Y si sigo avanzando, aquí es donde vemos en las figuras cómo se ve reflejado este tipo de respuesta en la disminución, en la segunda parte o en la parte de abajo. Cómo es que al principio actúa como una contracción
y en la imagen de abajo cómo es que disminuye esta contracción. Bueno, de hecho, el registro en el primer caso es el efecto de la neostigmina per se. Ahí todavía no se ha puesto D-tubocurarina. ¿Sí me explico? Sí. Y continuando con esto, ahora también les voy a explicar la figura 3, en la cual vamos a observar el efecto que se presenta del suxametonio, que está en color rojo, también solo, y también vamos a tenerlo con presencia de la neostigmina, que lo vamos a tener en color morado, y todo esto sobre el porcentaje de respuesta de la fuerza de contracción del músculo, del diafragma, del nervio frénico, de la rata. En esto, al administrar una dosis fija de la neostigmina y posteriormente ir administrando concentraciones crecientes del suxametonio, donde a diferencia en la figura anterior, bueno, o sea, en la gráfica anterior, tenemos que el porcentaje se presenta una disminución mucho más rápida cuando el suxametonio se administra acompañado de la neostigmina. Como podemos constatar con los valores de la concentración inhibitoria 50, para cada caso, en este caso lo tenemos de 6.71 para el suxametonio y de 3.34 para el suxametonio con la neostigmina. También tenemos que darnos cuenta que en el experimento anterior, el efecto de la neostigmina sobre el músculo potencia su fuerza de contracción. En este caso, al encontrarse con un fármaco despolarizante, la neostigmina no actúa como un fármaco como un antagonista, digámoslo así, del suxametonio, sino como un agonista, ya que además de inhibir la actividad de la acetilcolinesterasa, por lo que en este caso se puede poner en evidencia los efectos del suxametonio, que se necesitará una concentración mucho más baja en comparación de cuando se administra solo para producir un efecto, o bueno, su efecto como tal. Sí, creo que ya. Hasta aquí otra vez todo bien. A ver, esto significa que ¿cuál fue el resultado de la interacción de la neostigmina con el suxametonio? Ejemplo, en el caso anterior, con la D-tubocurarina, el resultado fue una clase de antagonismo. ¿Y ahora? Es una clase de agonista como tal. Sí, a nivel de los receptores nicotínicos, ¿qué fue lo que pasó? A ver, lo voy a intentar como que explicar un poquito más con la siguiente. Sí. Es que aquí se puede ver más. Sí. Entonces, en vez de sumarse como tal digámoslo así, su efecto, disminuyó, pero sin necesidad de tener concentraciones altas del suxametonio. Entonces solamente se dio como tal una relajación, no sé si puede decírselo así, profesor. Es que, digamos que si atendemos el mecanismo de acción del suxametonio, para que el suxametonio pueda producir el efecto, ¿qué tiene que ocurrir primero? ¿Sí me explico? El suxametonio se une con el receptor nicotínico y ¿qué le hace? Ya lo había explicado Mayra. ¿Sí estás ahí, David? Sí, profe, pero se me fue la onda otra vez. El suxametonio llega a los receptores nicotínicos y ¿qué es lo que le hace a los receptores nicotínicos? Inhibe como tal la actividad de la acetilcolinesterasa, profe. ¿El suxametonio?
No, Pregunto por el succemetonio. sí. Lo desensibiliza. ¿Despolarización? Va a despolarizar la membrana de la placa neuromuscular. Va a despolarizar la membrana, así de modo general, digamos, ese es el efecto. Y cuando das neostigmina y aumenta la concentración de acetilcolina en la placa neuromuscular, ¿qué pasa? Profesor, es que no lo alcancé a escuchar la participación de mi compañero. A ver, compañero. Bruno. Según yo, o sea, al principio se va a despolarizar la membrana con la neostigmina. No, con el succemetonio, perdón, estábamos en el succemetonio solo. Sí, primero el succemetonio. Entonces el succemetonio lo que hace es despolarizar la membrana, así inicia su mecanismo de acción. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces, si das neostigmina y se aumentan las concentraciones de acetilcolina en la placa neuromuscular, la acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a ocupar los receptores también, así provocando que el músculo deje de responder a una contracción. Bueno, ya te fuiste hasta el final. Va a ocupar los receptores nicotínicos y también va a producir despolarización, así como el succemetonio. Entonces, Es como lo que dije de entrar en competencia, por decirlo así. No, ese es el asunto, que en este caso no compiten. Lo dijiste. Se juntan el efecto como tal. El efecto, sí, es que el efecto es el mismo. El succemetonio hace lo mismo que la acetilcolina. Entonces juntas el succemetonio y la acetilcolina de modo indirecto, porque lo que estás dando es neostigmina, pero no importa, al final es la acetilcolina la que está aumentando ahí frente a los receptores nicotínicos, y entonces por eso es que los efectos, todo lo contrario que con la detubocurarina, los efectos parecen sumarse, no antagonizarse. Ok. Sí. Gracias, profesor, por la aclaración. Se ve el corrimiento de la curva concentración-respuesta a la izquierda. ¿Sí? A ver, regresa por favor a la gráfica y vean que ser como eliminada completamente, mientras que la de tubularina, pues pudo no ser así, presentándose aún así efectos sobre presentándose aún sus efectos sobre la acetilcolina, y por lo tanto se observa este aumento en la fuerza de contracción, la cual sería incluso mayor que en el registro basal, ya que aquí se está favoreciendo la prevalencia de moléculas de acetilcolina. A ver otra vez, ¿el lavado a quién lavó? Preferentemente. Observamos el resultado es la barra rosa. Entonces, acorde con ese resultado, podemos pensar que el lavado lavó preferentemente a quién. ¿La de tubularina? Es que me pareció que lo habías dicho al revés. Sí, lo dije, perdón. No. Como se administró una menor dosis de tubularina, pues al llevar a cabo el lavado se van a eliminar o pues lavar de manera, o sea, de forma más fácil las moléculas de tubularina, y pueden persistir aún las de neostigmina, que es con la que se administró una dosis mayor. Entonces, a ver, para que quede claro esto de que puede persistir la neostigmina, más que persista la neostigmina, recuerden el mecanismo de acción.
¿Cuál es el mecanismo de acción de la neostigmina? Inhibe a la acetilcolinesterasa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la inhibe? Evita que esta hidrolice a las moléculas de acetilcolina. ¿Por qué? Ese es el Se une efecto, pero ¿cómo un la inhibe? sitio iónico de la enzima y por lo cual la acetilcolina no se puede unir para ser degradada. ¿El sitio aniónico? No, no es lo más importante. Como una carbamilación. Y lo había mencionado David. Se carbamila el sitio esterásico de la acetilcolinesterasa mediante un enlace covalente. Entonces, aunque le echen agua, no van a poder lavar a la neostigmina. ¿Me explico? Esa es la razón por la que el lavado puede remover a la D-tubocurarina que está unida con enlaces débiles al sitio ortostérico nicotínico. En cambio, no puede remover a la neostigmina porque está unida covalentemente a la acetilcolinesterasa, y la acetilcolinesterasa, si recuerdan cuando vimos la clase, está amarrada ahí a los alrededores de la placa neuromuscular. ¿Queda claro el planteamiento? Sí, profesor. Bueno. Adelante. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues aquí son nada más los registros. ¿Sí? Correspondientes. Así es. Bueno, David, una vez más. Les voy a sonar repetitivo, pero les voy a explicar que en la figura 5, en esta gráfica ahora vamos a observar el efecto de la interacción farmacológica entre el suxametonio y la neostigmina sobre el porcentaje de respuesta en la fuerza de contracción del músculo esquelético, en el hemidiafragma, del nervio frénico de la rata. Al administrar primero una concentración fija del suxametonio y posteriormente administrando también una concentración fija de neostigmina, vamos a observar un efecto potenciador de esta, donde finalmente se determina una variación del porcentaje de respuesta del músculo tras eliminar ambos fármacos de este. Con respecto a esta gráfica, ocurre lo contrario que en el experimento anterior, ya que en este caso se pone en evidencia el efecto de la potenciación del suxametonio al administrar la neostigmina, debido a que, como se había mencionado previamente, esta última potencia prolonga la actividad del suxametonio a través de la inhibición de su metabolismo, donde se puede llevar a cabo el lavado, como dice usted, profesor. El aumento de la fuerza de contracción puede deberse a que aún exista la presencia tanto de la neostigmina como del suxametonio. Pues no obstante, o sin embargo, podríamos decirlo, que la concentración de la acetilcolina es mucho mayor que este último, porque los efectos de la neostigmina se ven más evidentes. También tenemos que ver que se pueden inhibir la acetilcolinesterasa teniendo como resultado un aumento significativo en la fuerza de la contracción, como se puede ver en el caso de la gráfica. ¿Hasta aquí alguna más o menos duda? ¿Fue muy rápido o algo parecido? La clase, los compañeros, digo, a mí me quedó claro. ¿Pero tienen alguna duda? No hay dudas. Adelante. Sí, es que nada más es esto. Vamos a ver el gráfico, cómo se obtuvo. Y hasta aquí terminaríamos con las conclusiones, que puede ser con base en los objetivos por su mecanismo de acción a la D-tubocurarina, se ejerce un efecto a dosis más bajas sobre el músculo esquelético con respecto al suxametonio. También tenemos que la neostigmina antagoniza los efectos de la D-tubocurarina sobre el músculo esquelético y que también esta potencializa los efectos del suxametonio sobre el músculo esquelético. Con esto terminaríamos el seminario, profesor. Entonces, dejaría de compartir pantalla. Compañeros, Espérate. No, deja la presentación. Ah, ok, perfecto. Compañeros, a ver,
El resto de los equipos tuvieron resultados semejantes a los que están presentando sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda para quienes presentaron? Contesten. Silencio sepulcral. Pues creo No, que no. pues. No, profe. No, profe. Ajá, exacto, eso. En respuesta a que si tuvimos los mismos resultados, bueno, en mi equipo me parece que sí. Bueno, no me parece, sí tenemos parecidos los mismos resultados y no, bueno, de mi parte no tengo dudas. ¿Quién dijo eso? ¿Qué equipo eres? Equipo 1, Guadalupe. Ajá, bueno. Muy bien, entonces, los profesores. No. No, maestro, todo bien. Muy bien, entonces ahora sí ya puedes dejar de compartir. Ah, ok. Para fines de su reporte escrito, no vayan a empezar el reporte con objetivos, ¿eh? No, profesor. Inicien con Ya elimina el equipo 4, ya pasamos, profe. No, les falta otro. Bueno, a cualquiera. Antes de irnos, ahora sí, antes de irnos al descanso, voy a nominar al siguiente equipo. Bueno, vean que le tocó al equipo 2. Entonces, el equipo 2, a las 11:03, arrancamos. Ok, profesor. Los demás pueden tener un respiro. Vayan a que les dé el aire. Sí, gracias. Gracias, profesor. ¿A qué hora dijo que regresábamos? 11:03.